Y bueno, déjame decirle lo que publicamos hoy en los medios locales aquí en el estado de Quintana Roo y nos vamos con toda la información de primera plana del periódico Luces del Siglo, doctor. Así es, Luces del Siglo, periodismo de verdad. En 1889, con la idea de crear una medida estándar en una reunión cerca de París, el kilogramo es adoptado como la masa patrón internacional. Fíjense usted, pues eso de que el kilo, ¿quién lo inventó? Pues ahí lo inventaron y en 1800, bueno, no lo inventaron, sino que ahí lo tomaron como una medida estándar a nivel internacional y mire, ahora está por todo el mundo. Al margen de la ley, traslado de azúcar. Fue una orden unilateral de una autoridad incompetente. Ampara Tribunal Federal al acusado y ordena su regreso al penal de Cancún. Le tenemos toda esta información en una nota. Sí, básicamente en el 2011, en mayo de 2011, sin notificar absolutamente a nadie, solamente el secretario de Seguridad Pública Estatal, refiriendo la poca capacidad, entrecomillado, de la cárcel de Cancún y ante las características, decía, de peligrosidad de mi cliente, lo cual digo, también lo pongo entrecomillado, eso de peligroso, decía que él no podía mantenerse aquí en el estado. Entonces, él genera un oficio y lo manda directamente al órgano desconcentrado de prevención y readaptación social para pedirle la autorización de que si lo pudiera recibir en algún penal federal. Y nada más contestan que sí, que no hay ningún inconveniente y que lo pueden recibir. Sin existir absolutamente nada más, es que se toma la orden, lo sacan de la cárcel de Cancún, lo suben en un avión y se lo llevan al altiplano. Es decir, no hubo ningún tipo de formalidad para avisarle a ninguna de las autoridades judiciales, llámese jueces, que tenía un proceso pendiente, porque, reitero, tiene procesos pendientes, para que ellos dieran su visto bueno en dado caso de que lo quisieran trasladar. O sea, totalmente fue unilateral. Sí, efectivamente, el juzgado cuarto de distrito fue el que resolvió el amparo, concediéndole el amparo de protección de la justicia federal. Posteriormente interpusieron los recursos de revisión tanto el Ministerio Público adscrito como el órgano administrativo. Bueno, ya el tribunal colegiado confirma el amparo. ¿Cuáles son los derechos que manifiestan que fueron violentados? Más que nada de seguridad jurídica y de defensa. ¿En qué aspecto? De seguridad jurídica, porque sin haber una orden de una autoridad competente, porque la autoridad administrativa no es la competente para determinar un traslado de un reo, sin haber una orden de una autoridad competente, lo llevaron a un penal distinto. Y de defensa, ¿por qué? Porque los procesos que están pendientes están en etapa de desahogo de pruebas. O sea, a lo mejor la gente hoy en día escucha Azúcar Curi y lo único que retumba en los oídos es una sentencia de 112 años, misma que todavía no es firme, es una sentencia que está en revisión en amparo directo. O sea, nosotros hemos sido respetuosos de la legalidad y de las facultades y de la competencia de cada una de las autoridades. Entonces, creo que están mal informados porque él no es una persona sentenciada con una sentencia que ya haya causado ejecutoria. Dos, tenemos procesos en el foro común que apenas están en desahogo de pruebas, es decir, ni siquiera existe una sentencia. Y para todos aquellos que dicen que dan seguimiento a este asunto, pues que me puedan decir cuántos años tiene ya este asunto vigente, ¿no? Desde 2003, y que hasta la fecha no se hayan podido culminar todos y cada uno de los procesos que tiene. Yo creo que es una violación a sus garantías. Durante esos 7 años que se lo llevaron, vaya, de 2011 a la fecha, que se lo llevaron al altiplano, solamente he podido desahogar una prueba, solamente una prueba, de todas las que están pendientes. Y eso después de mucho insistir a las autoridades, de mucho decir que lo tenían que traer para desahogar las pruebas. Entonces, es una clara violación también a su garantía de defensa. Pues mira, esta entrevista, y para darles un poco de introducción a nuestros
seguidores. Déjeme decirle que esta entrevista que nos otorgó ayer precisamente el abogado Fernando Lechuga, en cuestión de todo este caso de Zucarcuri, usted recordará que hace unas semanas ha habido algunos señalamientos y denuncias incluso por parte de las supuestas víctimas de todo lo que, de este proceso que lleva el señor Zucarcuri en el traslado de la cárcel de Almoloya a la cárcel de Cancún. Y es que, bueno, ellas han denunciado que estas víctimas estarían en peligro si hubiese un traslado hacia acá. Hay que ser muy claro en este asunto porque, si bien, como bien menciona el abogado, esto está al margen de todo el tema de las víctimas. Esto es un proceso que se dio en su momento. Hay que recordar que Jan Zucarcuri estaba en la cárcel de Chetumal, y en los años en donde estaba Viviano Villa, que era el secretario de Seguridad Pública aquí de Quintana Roo, mediante pues dijéramos algo inusual, pide a las autoridades federales a que se lleven a Zucarcuri por ser un supuesto preso peligroso aquí en Quintana Roo. Esta orden unilateral, como la llama el abogado, de una autoridad incompetente, es por eso que se lo llevan. Y como se violentó de alguna manera todo el proceso de su traslado, es por eso que ahora ganan este amparo para que regrese el señor Zucarcuri al estado de Quintana Roo, independientemente de todo el proceso que lleva de su juicio, que aunque todavía no está firme, porque no hay una sentencia ya firme en ese sentido, no tiene nada que ver con lo que han estado denunciando las víctimas, ni que haya peligro de las supuestas víctimas del señor Zucarcuri el que su traslado pueda ser, o su regreso al penal aquí de Cancún. Por eso, bueno, en esta entrevista que nos da el señor Fernando Lechuga, pues es un poco de lo que nos ha explicado en este proceso, y bueno, vamos a ver a detalle lo que nos está compartiendo en ese sentido en cuanto al proceso jurídico y el por qué se da ese traslado, por qué se gana ese amparo y ese traslado nuevamente al estado de Quintana Roo, básicamente a la cárcel de Cancún. Bueno, creo que sería un poco difícil que yo pudiera hacer una manifestación de ese tipo. Lo que sí sé y me consta es que me parece extraño que haya esas manifestaciones por parte de Edith, porque las constancias que existen en el expediente, ella manifiesta que tuvo una relación con mi cliente, que la trataba como una hija. Incluso hay desistimientos de sus denuncias por parte de Edith a favor de mi cliente. Entonces no entiendo de dónde dice que ella siente temor fundado. Si al final de cuentas ella manifestó que estaba en favor de mi cliente, lo manifestó que se ganó que los mismos abogados que la representaban a ella interpusieron una denuncia en su contra por falsedad en declaración. Entonces me parece extraño que ahorita venga con esa idea de que teme por su vida, cuando al final, y eso reitero, obra en actuaciones, ella misma estaba teniendo un papel preponderante para defender a mi cliente. ¿Sí? Por eso reitero, me causa. Este caso de Rodrigo, si recordamos, ha sido tan escandaloso mediáticamente, más que jurídicamente, como nos explica el abogado. En toda esta denuncias que se hicieron en su momento desde 2003, si bien es lo que nos explicaba el abogado Fernando Lechuga, todo el linchamiento que se dio por parte de algunos medios de comunicación en contra del señor Zucarcuri, bueno, pues ha sido más tema mediático que jurídico. De hecho, nos platicaba en la entrevista a detalle de cómo ha ido el procedimiento, y el que hasta el día de hoy no hay una sentencia firme del caso. Todavía tienen varias instancias para saber si el señor es culpable o no. ¿Por qué? Porque han ido desvaneciendo varias pruebas que, no sé si recordarás, Rodrigo, que en esa época pues se hablaron de que había muchos afectados, que había muchas fotos de niños afectados y niñas, en donde en el expediente, nos explicaba el abogado, ni siquiera consta, no hay esas pruebas que tanto se dijo mediáticamente. En la realidad, en el expediente nunca se proporcionaron. Vamos a escuchar lo que nos dice el abogado. Como comentaba, efectivamente,
la sentencia que existe actualmente, la única sentencia que existe en el ámbito federal, habla de una reparación del daño, pero al no ser una sentencia que haya causado ejecutoria, es decir, que ya sea firme, pues todavía no hay por qué dar un cumplimiento. Reitero, ese asunto, nosotros somos respetuosos de las autoridades, ese asunto está en análisis y la autoridad en su momento dictaminará lo que considere que es conforme a derecho. Y si fuera que reiteran una sentencia en contra de mi cliente, bueno, pues entonces seguramente ya se harán los trámites para la ejecución de la sentencia. Y si reiteran, y si ellos deciden que se le otorgue el amparo y protección de la justicia federal, pues no hay reparación del daño que cumplir. Lo que dice el abogado, o sea, no hay una sentencia todavía del cliente, o sea, se dio a conocer de que posiblemente podía ser por 102 años, pero no existe todavía firme, no está todavía. Y eso es lo que, bueno, ayer nos explicaba el abogado, sigue en análisis, porque sigue en análisis por parte de algunos magistrados todo este tema, porque obviamente están agotando todas las instancias, ¿verdad?, para la defensa de su cliente. Y bueno, reforzó mucho argumentando el alto grado de vulnerabilidad de las supuestas víctimas, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, no existe realmente una constancia de ello dentro del expediente. Incluso le preguntábamos de que todas estas víctimas que han alzado la voz en su momento y que la señora Lidia Cacho, que fue la que dio a conocer este asunto, bueno, pues también han usado parte de esta historia para beneficiarse económicamente, tanto por un lado la señora Lidia Cacho, como también Edith Encalada, que es la supuesta víctima de este caso. Vamos a escuchar lo que nos dice el abogado. Digo, sinceramente, mi plan no es lo jurídico, no obstante lo anterior, creo que siendo también una persona de la población que escucha las noticias, pues me parece evidente que lo que persigue pues, es un beneficio, no sé, económico en su persona, con su supuesta carrera de cantante, ¿no? Porque nunca ha desaprovechado una noticia de mi cliente para ella salir a la luz pública y argumentar que ella es la víctima y llamar a los medios de comunicación y jalar los reflectores. Y casualmente hoy en día, si ustedes se dan cuenta y analizan más o menos cómo se ha manejado ella, primero utiliza la plataforma de mi cliente de que ella es la víctima y de que teme por su vida, etcétera, y después brinca el tema de la película o la supuesta película de Lidia Cacho. Es decir, si ella está preocupada por su vida, ¿qué le importa una supuesta película de Lidia Cacho? Y si no mal recuerdo, he escuchado cuestiones de que ella está pensando en que esa película va a generar un dinero que a ella no le va a tocar. Entonces, haciendo una lectura breve de ello, pues yo creo que ella lo único que le mueve es la supuesta reparación del daño de mi cliente, el dinero que se pueda generar de esa película y cualquier beneficio adicional que pueda tener, ¿no? Porque pues también como su carrera de cantante a lo mejor anda buscando esas oportunidades. Bueno, pues aquí le explica básicamente el señor Fernando Lechuga el cómo en este amparo que se promovió para traer al señor Zúcar Curi, bueno, pues ya fue conocido por el juez, el juzgado cuarto distrito de Quintana Roo, y el cual pues resolvió el pasado 18 de mayo al concederle la protección de la justicia federal al detenido, y desde entonces ordenó su reinserción en el penal de aquí de Cancún. Entonces, bueno, toda esta, dijéramos, campaña mediática que se ha venido dando desde el 2003, básicamente, a 15 años de un proceso en el que, bueno, si nos quieramos ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, es algo que se tenía que haber resuelto rapidísimo. Y lleva el señor 15 años defendiéndose de este caso. Aquí el tema, y es precisamente la manipulación que se ha hecho mediáticamente de todo este caso, que en su momento obviamente fue un escándalo en Quintana Roo, porque hay que recordar que en esa época sí había aquí en el estado todo había más, en ese momento sí había
todo lo que se llevaba a cabo en cuanto al tema de violaciones de menores de niños, toda la prostitución que se viene dando en menores. Yo me recuerdo que en esa época que era el gobierno de Joaquín Hendrix, incluso María Rubio, que era la presidenta del DIF, había empezado una campaña del Rescate 07 precisamente de violaciones contra menores de edad. Y eso de alguna manera se usó con ese tema, que no tiene nada que ver, pero que sí había en esa época un proceso, o dijéramos unas campañas en contra de la pederastía aquí en Quintana Roo, si te recuerdas. Sí, se vuelve algo emblemático y ahí está la cosa. Y esto fue, bueno, pues se usó precisamente para hacerlo más escandaloso, más llevándolo a cabo por un tema más amarillista, que lo que llevaba realmente de trasfondo el tema del señor Zúcar Kuri. Finalmente aquí, después de 15 años, han ido desvaneciendo pruebas de los que supuestamente las acusadas o las víctimas estaban o habían denunciado en su momento, y como dice el abogado, no hay tal en el expediente. Vamos a concluir con la entrevista del señor Fernando Lechuga. Federal solamente uno que está en amparo directo y se está analizando, ¿no? Está vigente. En el ámbito local tenemos 2 procesos en Isla Mujeres y 2 procesos aquí en Cancún. Entonces, de esos procesos está en desahogo de pruebas. O sea, no existe una sentencia en ninguno del ámbito local. ¿Cuándo se va a resolver este asunto del primer caso que tiene el federal, verdad? ¿Cuándo? No, la verdad no sabría decir. Sé que está en análisis por parte del tribunal colegiado. Reitero, pues los tiempos son los que marcan ellos. Yo siempre he intentado mantenerme al margen de todas esas cosas. Digo, yo voy a checar el expediente, a hacer mis comentarios, a exponer supuestos escándalos mediáticos que estas personas están aprovechando, ¿no? ¿Qué expectativas tienes con base a las pruebas que tú has de conocer dentro de ese expediente, con todo lo que se ha, testimonios, con todo eso que ha estado en el juicio? ¿Qué expectativas tienes tú? Bueno, yo sinceramente, pues por principio de cuentas soy el defensor. Mis expectativas son, aparte de buenas, considero que hemos encontrado elementos muy, muy valiosos para el momento del análisis por parte del colegiado. Entonces, mis expectativas, pues sinceramente, pues esperaría que nos concedan la razón, ¿no? La razón en cuanto a lo que se ha propuesto en la defensa del señor. Reitero, pues vamos a dejar que la autoridad, porque en estos momentos lo está analizando. La verdad, nunca he querido influir en ninguna decisión de la autoridad. Solamente se hace el trabajo jurídico, se les expone y ellos son los que van a tener la última palabra. Solamente espero que sea conforme a derecho. Pues como dice el abogado Fernández Lechuga, este tema es más mediático que jurídico en lo que es la realidad. Y bueno, si lo que denuncian algunas de las víctimas, como es el caso de la señora Elida Encalada, que dice tener pues miedo el que se regrese el señor Zúcar Kuri para acá, que finalmente pues ya le otorgó el amparo y que finalmente va a estar aquí en el Cerezo de Cancún. Bueno, pues nos platicaba a otro tema el abogado, donde en el expediente del señor Zúcar Kuri hay evidencias de cuando Zúcar Kuri estaba en el penal de Cancún, la señora Encalada iba a verlo por lo menos cada semana. Si tuviera miedo, como dice, pues no hubiera actuado o no hubiera ido a visitarlo cuando él estaba aquí en el penal de Cancún. Entonces, toda esta, ahora sí que nubes negras que se han hecho en este caso, y del que finalmente todos han sacado provecho, porque esa es una realidad. Y siempre que se toca el tema o el juicio de Zúcar, que es lo que denuncia el abogado, siempre pues aprovechan para estar, o ojalá los reflectores de estar a salir a dar declaraciones, puesto a aprovechar todo el tema mediático de lo que es este caso. Finalmente, como dice el abogado, esto lo va a resolver un juez. Todavía falta que den un fallo firme, y bueno, esperaremos en los próximos meses qué se va a decidir. Pero bueno, aquí, como dice él, todo esto fue al margen de la ley, su traslado de Zúcar, y donde fue una orden unilateral de una autoridad
totalmente incompetente.